Vamos, Bueno, volvimos, la última parte, la última media hora del programa Vos Sabés. Estás comunicada por Facebook no dijimos las vías de comunicación hoy muy mal, a www.facebook.com/Vos Sabés FM. Nos podés llamar al 482-3215 y mandar mensaje de texto o WhatsApp al 677-9000. Y comunicarte y opinar sobre el tema que es padres. Estamos hablando con Nicolás González, que hasta el ratito que estuviste recién conectada lo escuchaste, y la escuchamos a Magalí, y ahora lo vamos a escuchar a Pablo Antonini, que es el nuevo papá que tenemos acá en la mesa, que es el papá de Eva, y es algo más acá de la casa de Radio Estación Sur. Acá la gente lo conoce, pero bueno, no viene en calidad de parte de la radio, sino que viene como nuevo, padre. Y de nuevo padre tampoco, porque ya es un padre es la segunda vez. Claro. Es una especie del desafío Vos Sabés, ¿no? Claro, ya lo pasó. En esta radio uno viene a hablar de otras cosas, y otras cosas te largan ahí para que hables de otra faceta que uno no está tan acostumbrado. Yo creo que mucha gente en esta radio teme en algún momento terminar en este programa también, ¿no? Sí, arranca Vos Sabés, y mucha gente huye de la radio. Porque después terminan en este programa. No, bueno, ¿y por qué? Ahí está, ¿por qué temen? Vamos al tema de paternidades. A ver, Paula Di Carlo. No, iba a decir que si podemos arrancar incluyéndolo a Pablo en el tema anterior, que lo venía escuchando por la radio, que es esta cuestión de si existen o no las nuevas paternidades, y la experiencia que contaba Nico de lo que él vio y observó de su papá y de su suegro. ¿Vos copiaste algún modelo o crees en esa cuestión de que hay nuevos padres, viejos padres, nuevas paternidades? No, yo creo que, como decían más temprano, es muy difícil establecer reglas generales a partir de la experiencia de uno. Yo creo que lo que tiene de poner en común estas experiencias es que uno escucha cosas con las que por ahí se identifica y cosas que no, pero cuando se segmenta así tan a grandes rasgos de nuevas y viejas cosas, a mí por lo menos como que me excede y me parece una excesiva simplificación. Decir, bueno, lo que sí, evidentemente hay pautas que antes eran dominantes o más tradicionales o están más extendidas y que ahora están en crisis o han ido cambiando, o uno encuentra un poco más de todo. Vos vas a la Plaza Malvinas, que es cerca de donde vivo yo, y está lleno de papás solos con sus hijos e hijas chiquitas en las hamacas y en los hay una posibilidad, tal vez era más difícil de ver hace un tiempo, digo. Por eso, porque hay capaz una posibilidad más de la sociedad acepta que el varón pueda tener emociones respecto de ese hijito que acaba de engendrar y de hacer nacer y de criar. Antes se le claro, inhibía al padre esa posibilidad, porque al padre se le pedía otra cosa, se le pedía que trajera la plata, que pusiera orden, que dictara las normas. Sí, por un lado sí. Entonces yo digo que capaz que había un montón de padres antes que tenían ganas de ser cariñosos y no se los permitía la sociedad. Claro, y capaz que ustedes ahora tienen esa ventaja. Quiero ser tierno y no me dejan. ¿Era así o ni se lo planteaban? Es que no sé, pues que por eso digo, no me animo a hablar de los demás. Yo, si querés, digamos, y quitándole cierta corrección política al asunto. Yo, en mi experiencia personal, a mí esta cuestión de tener cierta expresividad o ser más demostrativo desde lo sentimental me apareció en gran medida con el nacimiento de Eva y no antes. O sea, ¿te volviste más sentimental? Quiero decir que no, también uno puede no ser expresivo, no ser demostrativo, y también está en su derecho, no necesariamente eso es una imposición. Y acá hay gente que me conoce desde antes y lo sabe, digo, sí. no es que tampoco pase todo por ese lugar. A mí, la verdad, y supongo que le pasará a más de uno, me terminó sorprendiendo de mí mismo el tener ciertas reacciones o poder expresar ciertos sentimientos. Vos decís, te referís a decirle, hola, vivita, casita de papá. Siempre me pareció... ¿Dijo que pasó vos eso? ¿Puedo? No, yo era bastante... Yo no, a mí siempre me pareció patético escuchar eso y de repente me encontré haciéndolo y me hago cargo, digo, ¿no? ¿Puedo opinar que soy una testigo del antes y el después de Pablo Antonini padre? Digo, a todos nos pasó, o por lo menos a mí me pasó, de pensar, bueno, ¿cómo va a ser Pablo padre?
porque nadie se lo imaginaba a Pablo tirado en el piso. Qué mala onda es Pablo. No, pero nadie se imaginaba la escena de Pablo tirado en el piso jugando con los juguetes. No ser demostrativo o expresivo significa ser mala onda. Uno puede no ser un tipo al que le guste andar por la vida diciendo y pero ahora lo haces. Y de repente te surge hacerlo y lo haces. Y una pregunta, ¿le surge lo jodido sería habérselo reprimido. Claro, que calculo que iba a lo que vos venías. Es Pero que aparece en este caso, en mi caso me apareció junto con Eva, fue así. No. Y hay una particularidad de los padres, que la otra vez se lo comentaba otro padre que es Tato Miloni, que Irene ha venido acá al programa, que es que los padres y las madres toman una característica que no tienen antes, que es empezar a cantar las cosas. Mientras estás hablando, de repente aparece tu hija y decís, vamos a portarnos bien. Y no sé por qué uno canta las cosas que le dice su hijo, y esa es una de las cosas que vos haces que no hacías antes, que es cantar las frases mientras estás hablando y aparece Eva. En el momento que aparece Eva, la cantás. Bueno, pero no te preocupes porque Nicolás hace lo mismo. No. Yo soy testigo lo de Nicolás. Yo trato de odiar el canto porque soy un desastre. Pero a ver, paren, una pregunta. Ustedes entonces, porque, a ver, yo no puedo creer que antes al hombre no le surgía hacer esas cosas. Pero no, el hombre, son pero cosas a ver, que... pero el hombre se cuidaba tal vez de hacerlo en público. Pero no es que se no cuide, es simplemente que hay algo, digo yo, que es algo que te surge en la medida que un acontecimiento te hace transformar tus formas. Claro. No sé si se te lo reprimían bueno, antes. por eso digo, creo que deben haber las dos cosas. Habrá quien habrá sufrido por tener miedo de quedar débil o de sentirse expuesto, habrá sufrido el reprimirse esas cosas. A mí no me pasó. Yo no era una persona demostrativa, ni expresiva, ni proclive a hacer ni esas cosas antes, y cuando me empezó a surgir empecé a hacerlo y no me generó tampoco, más allá de alguna cargada que uno se lo toma desde el lugar simpático, y punto. No viví no lo viví desde un lugar de pudor o de pero es probable que en otro momento, me parece que eso haya generado o se haya visto socialmente como una debilidad o como una cosa de poco hombre y haya generado eso. No lo sé, yo desde mi experiencia la verdad que cuando tuvo que pasar, pasó y no pasaba antes. También depende del ámbito en el que estás. Si no te rodeas con gente, con chicos ni nada, no te vas a poner a hablar con el que tenés al lado, no sé, con tu jefe, hacerle no sé, no se me ocurriría. Pero a mí, como recién me preguntaba, siempre fui a hacer esas payasadas porque siempre estuve con gente joven, o sea, con más chicos que yo, y me rodeé de más chicos, pero me pongo en el lugar de Pablo y en el gimnasio no me veo diciéndole a la señora que viene a hacer gimnasia y levantá la mancuernita, dale. Sí. Claro, no, por ahí no, porque queda como desubicado. A ver, además los dos son padres de mujeres, que esa es otra pregunta que va a venir después. Pero ¿les pasa a partir de que tuvieron su hija, les pasó de estar más sensibles con otros bebés y otros niños? Sí. E incluso que te peguen mucho más, por ejemplo, noticias que tienen que ver con violencia hacia niños y cosas que uno siempre desde un lugar ideológico y comunicacional y periodístico banca, también te pegan desde otro lugar porque no es inevitable trasladar. Sí, eso totalmente. Y bueno, y esto de que también esa faceta uno la explique con niños ajenos. Uh-huh. A mí me pasó al revés, me generó un poco más de violencia porque me he dado cuenta que estamos muy poco preparados para los chicos. La sociedad y por ejemplo esta ciudad está muy poco preparada para los chicos. Estamos muy mal para tratar a los padres y a los chicos. Yo veo, desde que tengo a Juana me di cuenta, por ejemplo, que no hay una persona que te frene el auto cuando vos querés pasar con la nena a UPA que te está mojando cuando está lloviendo. Sí. Esas cosas me empecé a dar cuenta. Esos detalles están buenos. Esos detalles me empecé a dar cuenta cuando fui padre. Pero antes de ser padre no dejabas cruzar capaz que un hombre con un bebé. Claro, por ahí yo iba en el auto, iba pensando en mis cosas y no lo dejaba pasar. Y de que tengo, no sé si lo habré hecho o no lo habré hecho, pero de que tengo a Juana me doy cuenta de que no estamos preparados para nada. Bueno, ni hablar de que no hay una vereda preparada cuando vos necesitas ir con el cochecito para algún lado. Que, bueno, el tema de los micros, que nadie te cede una pero eso pasa desde el propio embarazo, me parece, ¿no? En el tema de las...
por lo menos cuando mi compañera estaba embarazada, lo primero que aparecía es el descubrimiento de nadie me dio el asiento, o me dan el asiento con fastidio, me dan como que nace, o se hacen los dormidos, cosa que uno también ha hecho. También es como del karma, ¿no? Que vuelve. Esa famosa confesión del gordo Alorza. He cerrado mis ojos sin sueño por no ceder el asiento. Se lo ponía dentro de su lista de confesiones más escabrosas, y que en realidad después el estar del otro lado del mostrador me parece que genera un poco eso que ¿Y qué parte de, ahora vinculándose con las compañeras, con las mujeres que los han acompañado, que los han convertido en padres? Claro, en este momento de ser papás, ¿no? Que durante la gestación de ese bebé, ¿ustedes qué imaginaban, qué rol imaginaban que iban a ocupar, y si lo que imaginaban después fue o no, o sobrepasó, o fue completamente distinto? Pasa que ahí hay dos planos. Uno tiene que ver con qué rol uno ocupa en relación al proceso que se está viviendo y no solo a su propia paternidad. A mí una cosa que me pasó, y que creo que en definitiva le pasa a la mayoría de la gente, es que hasta que no estuvo la nena en los brazos, digamos, la cosa no terminó de tomar su dimensión, y hasta que no pasó un tiempo más tampoco. Hay una cosa que uno no sé, o sea, en el caso de las mujeres, que tendrá que ver con otro tipo de conexión o distinto de cosa, pero que realmente la cosa se pone blanco sobre negro, y que una vez que pasa eso, en realidad la cosa fue mucho más fácil. Yo tenía muchísimo miedo, en el sentido de la verdad que era un rol para el que jamás me había visto a mí mismo, y hacía poco tiempo que me había empezado a imaginar y hasta a desear tener, y la verdad que fue todo mucho más fácil de lo esperado desde ese lugar. O sea, hay cosas, esto mismo, de cosas que te salen naturalmente o que de repente estaban ahí y no sabías que las tenías. Eso en cuanto a la relación, a la paternidad. Y después, desde un punto de vista más general, voy a decir otra cosa que no es muy políticamente correcta, pero de última que se arme, que es la siguiente. Y alguna vez que también me convencieron de venir acá, yo creo que hay una parte donde el rol de uno es simplemente encuadrarse y ser un soldado al servicio de la causa, y ubicarse desde ese lugar. Uno está al servicio de las necesidades de la persona que está llevando adelante todo lo que implica el embarazo y demás, y se encuadra. Uno es un soldado, obedece, no cuestiona. Que un proceso que va desde... Pero para que te termine la idea, porque hasta ahí no estoy diciendo nada que genere barro. Es que el objetivo de la polémica, y sí. Y creo que durante el embarazo y hasta los primeros meses es el rol que corresponde, y que yo por lo menos asumí que me debía tocar. El tema es después, pasado ese primer tiempo, cómo lograr que eso no quede establecido así. Después ya sí hay un momento donde recuperar un espacio de interacción, y donde está bueno que la cosa sea más dialogada y más interactuada, y no solamente estar acompañando. Claro, ¿no? Y no siempre es fácil volver a ese punto. No siempre es fácil reconstruir esa a ver si, déjame a ver si interacción. yo entendí. Vos decís que vos tuviste un tiempo... Cuando ya la malacostumbraste a la otra persona... Vos tuviste un tiempo de construir el sostén... Acá están llegando los mensajitos. Vos hiciste un tiempo de construcción de sostén emocional. Primero de la mujer embarazada... Y ahí te están chateando. ¿Quién es? ¿Tu compañera? Porque yo quiero... Le va a cerrar la puerta. ¿Puedo hacer una acotación? Bueno. Dale, no, porque es interesante lo que Pablo plantea, porque él plantea la construcción del sostén emocional, que es lo que se trabaja cuando uno trabaja al servicio de mujeres y varones que son padres, como es mi caso, y uno trabaja eso con las parejas. Es decir, la construcción de eso. ¿Qué va a hacer el papá el día del parto? Y después, en el puerperio, ¿qué va a hacer? Va a ser el sostén emocional de la madre, es lo que vos decís. Exacto. ¿Hasta cuándo? ¿Y después qué me pasa? ¿Y después que me quedo de sostén? No, yo quería tener un protagonismo. Eso es lo que vos decís que... ¿Cómo volver? ¿Cómo volver o no? ¿O cómo empezar segunda etapa? Exactamente. ¿Y en qué momento? ¿A vos te pasó eso, Nicolás? A mí me pasó eso. En realidad, yo me fui poniendo en mis roles, me fui tratando de ubicarme donde se necesitaba. Durante el embarazo, como decía Pablo, uno es una figura de sostén, acompaña, está para lo que necesita,
trata de estar, porque a veces por ahí no estamos, no sé. Yo creo que estuve, no sé, no puedo hablar por... Pero y después del embarazo también, mi experiencia es que me pasó un tiempo que era de sostén nomás, que estaba ahí, que estaba para ayudar en lo que se podía, que estaba para contener en el puerperio. Y después, durante el... cuando... Hay un punto que hay que salir de ese lugar. Bueno, con el tiempo, no sé si pasó o se dio, o yo mismo me fue generando mi lugar, que a hoy, a 1 año y 7 meses, o sea, hay una dependencia también de Juana hacia el padre, que por ahí los primeros 6 meses yo no la veía, era mamá. Y bueno, y tampoco, yo no lo tomé a mal, yo lo tomé como algo normal. Estaba para cuando me necesitaba, cuando no me necesitaba miraba de un costado, y siempre estando por las dudas. Así lo veía yo. Después de un tiempo me di dando cuenta que ya me necesitaban más. Y ahí fue cuando creo que empecé a tomar protagonismo en la crianza de Juana. Perdón, pero vos entonces lo das como una consecuencia de la maduración del niño. Claro, en vez de un espacio que ganó el adulto con respecto al niño. Claro, yo lo vi así. Es decir, como que él lo da como como un cuento histórico en donde el niño empieza a la necesidad de su mamá al 100% y de a poquito va empezando a mirar al padre. Y es el niño el que lo habilita. Uh-huh. Tal vez como que no es una cosa que vos tuviste que salir a pelear. No sé si es eso lo que vos planteas. Paula ahí está haciendo malabares con las manos porque Y porque si no en este estudio es imposible. Pienso que un poco lo que hablábamos hoy al principio, donde yo decía que muchas veces por ahí las madres tienen la culpa de no habilitar ciertos espacios por considerar déjame que yo lo hago mejor, entonces también no habilitan esos espacios, pero en esto que decía Nico puede ser una transición, puede ser, en un primer momento el bebé necesita de la madre y ahí hay una cuestión de dependencia que el padre no le puede dar, que es la teta y que hay un montón de cosas que están instaladas ahí y yo ahí concuerdo que hay mucho como de soldado, como de acompañar, pero creo que parte de ese romper después, eso de que solamente dependa de la madre y el padre simplemente acompañe, hace a la actitud del niño un montón de veces y a su propio proceso, pero también a que, supongo, debe ser difícil también salir de ese esquema para la propia familia. En el sentido de, nos acostumbramos durante, 6 meses, decías vos, durante 6 meses a que el niño reclame por la madre, esté con la madre y dependa de la madre desde un montón de lugares y que muchas de esas tareas efectivamente las haga la madre y cuando esas tareas ya pueden empezar a dividirse, quizás la traba está ahí, donde es momento de repartir tareas y por ahí siguen estando en el lugar de la madre. Entonces por eso el chico responde desde ese lugar o el esquema familiar termina siendo el mismo que hacía 6 meses atrás cuando el nene era chiquito y dependía solo de la madre y continúa siendo así cuando ya es posible dividir tareas y ya es posible salir de ese lugar de soldado y formar parte del acontecimiento. Sí, pero yo creo, o me parece a mí, que si es durante ese tiempo que el bebé, porque en mi caso no fue que la madre decía, yo me encargo de esto. O sea, a mí me parecía que Juana necesitaba a la madre en ese momento, porque ella la demandaba. Lo primero que hacía era gatear hacia la madre o llorar estirándole los brazos a la madre. No era que yo tenía una barrera. Y creo que si durante esos 6 meses, 7 meses, 8, 5, no sé cuántos fueron, uno no está ahí para ver, o sea, para ver cuál es la necesidad de la nena, o en mi caso de la mujer, después corre con desventaja. O sea, si vos querés empezar a participar a partir de los 6 meses o a los 7, cuando te dan el lugar, creo que corres con una desventaja que no sabés qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta a tu hija, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, para qué podés estar. Vos participás todo el tiempo y yo no creo que la actitud de soldado, ni siquiera creo que te reste protagonismo, te puede restar atención en términos de lo que decís vos, pero me parece que protagonista sos todo el tiempo si te lo tomás de esta manera. A lo que iba es a cómo se redefinen los roles en el marco de una misma pareja y cómo se pilotea esa situación donde por ahí a veces hay un montón de cuestiones que la madre se hace cargo y que a veces le pesa hacerse cargo, pero que tampoco confía en vos del todo para que te hagas cargo. Por ejemplo, la vestimenta. Por ejemplo, la vestimenta es un clásico total. ¿Cómo llegar?
le pusiste rayitas horizontales con lunares violeta. Pero a ver, ustedes no se dan no cuenta de las cosas que lado. combinan y de las que Entonces, no. vos te pusiste las pilas, agarraste y no sirve y es doble laburo porque hay que sacarle, porque cómo se te ocurren las rayitas con los lunares. Digo, hay a veces una cuestión que resolver en términos de tengo mucha tarea, pero no servís para que te la delegue. Y vos bueno, sentís que... pero vos... ¿puedo agarrar un cachito? pero, porque un montón de veces, cortito, un montón de veces, por ejemplo, no sabemos dónde está la campera para abrigar, que es una cuestión que los padres suelen no entender, que el chico necesita más abrigo del que tiene, porque tiene frío. Porque las madres suelen ahogar de calor a los niños. Sí, pero el padre no sabe dónde está la campera porque no lavó esa ropa y no la guardó, por lo tanto no sabe dónde está la campera. Una cosa no sabe dónde están las cosas y otra cosa es hacer el trabajo y que esté mal. Bueno, ¿Vos lo hiciste? Para. Yo quiero decir algo. Se te ocurrió ponerle el lunar con la raya y merecés la hoguera. Me parece que esto... que está bueno, la polémica la tiraste tarde, te voy a avisar, porque son menos 2 minutos. Sí, podríamos estar hasta tendremos las 10 de la que, claro, esto es una polémica para mucho tiempo, pero es te importante... Tenés garantizada la audiencia el viernes que viene. Pero escuchame una cosa, es importante esto, pensar en que el rol del padre es más allá de lo que el otro adulto, que viene a ser la madre en este caso, te confronte como pareja. Una cosa es el vínculo con el niño, que es lo que vos desarrollás, y después es qué campera le ponés, si se la encontrás, si pero se la lavaste. ¿ustedes se sienten más menos útiles que las madres? Lo que pasa es que yo hablo siempre de mi caso. Yo en mi caso no. Si a mí me decía, si yo la vestía y no combinaba la raya con los lunares, y bueno, tenía doble trabajo, pero la tenía que cambiar ella y volverla a cambiar ella. Yo ya la había cambiado y estábamos para salir. Por ahí también nuestra relación es un poco diferente, lo digo yo, porque esas cosas no se plantean. Bueno, y si está descombinada, mientras que no esté sucia, salimos igual, no vamos a perder media hora para volverla a cambiar. En este caso, si está descombinada, bueno. Es terrible. No sale. Yo en ese caso lo sufriría mucho porque viviría yéndome solo. Igual, digo, no me parece tampoco... no está mal que haya que uno de los dos sea mejor para una cosa y otro sea mejor para otra. Por supuesto. Y reconocer que de última, si uno no es todo lo hábil para combinar o para hacer algunas tareas, sobre todo que tienen que ver con la organización y con la logística, por ahí en todo caso compense haciendo más otro tipo de tareas y de cosas, pero digo, en todo equipo, si querés, no sé si está bien la metáfora, pero hay gente y hay roles y hay cosas en las que está bueno que si es parte de un consenso y no de una imposición y no de un rol establecido de cosas, está bueno que exista también desde ese lugar. Es interesante tal vez plantear que hay roles organizacionales que tienen que ver con lo estratégico de cómo vamos a construir la crianza concreta de ese bebé en la familia, y la otra cosa que es la más importante, que es lo que hay que destacar y que se contrapone con el rol hegemónico del padre anterior, es que el padre hoy es un sostén emocional no solamente de la compañera cuando está embarazada, sino que es sostén emocional de su hijo, y que además desea y necesita estar en contacto con su hijo, lejos del padre proveedor o ausente, que decía recién la socióloga por teléfono, que era aquel que solamente venía a traer la plata y que de los hijos se encargara la esposa. Creo que estos padres que son ustedes ahora, en este momento, son padres que necesitan estar con los hijos, además de que sus hijos necesitan de ustedes. Las dos cosas, es una doble necesidad y es una construcción entre ustedes y los niños, más allá de las compañías que tienen. Bueno, el debate está planteado. Nos quedamos sin aire. Le mandamos un beso a Corina igual. Le mandamos, sí, yo la banco con lo de la combinación. Porque acá estoy viendo los mensajes que manda. Pero, pero digamos, es muy bueno el debate. ¿Qué te parece? Es muy bueno y vamos a seguirlo dando porque ya este año, además el programa Vos Sabés se llama el programa que conecta a las madres y a los padres con su saber más profundo, que es el de las paternidades y maternidades. Gracias por haber estado del otro lado. Quédense que ya llega Residuos Urbanos. Que cuando llega